Vámonos con Francisco Abundis, director general de Parametría. En esta ocasión el tema, un estudio de opinión sobre el conocimiento de la expropiación petrolera y la percepción de la paraestatal de Pemex. ¿Cómo estás, Francisco? Muy Buenos bien, días. Buenos Lupita. días, ¿Cómo estás, Francisco. Omar? Pues sí, es un tema ya clásico, es un tema de opinión y por eso yo creo que es importante saber qué está pensando la gente, qué términos reconoce, en qué términos se está dando esta discusión en general. Primero, porque es una parte importante de esta discusión, se hace referencia al expresidente Lázaro Cárdenas y primero fuimos a indagar si la gente sabe quién hizo la expropiación petrolera, porque además se está utilizando mucho, digamos, o se está argumentando mucho sobre lo que quiso decir el general Cárdenas cuando él implementó esta ley en el 38. 48% de la gente sabe, reconoce su nombre o lo reconoce como quien hizo la expropiación, entonces sí pasa a ser un elemento relevante en esta discusión. Luego, como veremos en el siguiente gráfico, eh, si la gente cree o no que se requiere un cambio y si como tal Pemex se puede considerar que está en crisis. Me parece un dato interesante, 2 de cada 3 adultos de este país mayores de 18 años a nivel nacional creen que Pemex está en crisis. Es decir, si hay una conciencia de que se requiere un cambio. ¿En qué términos? Es otra parte del debate, pero sí vemos una actitud muy favorable hacia el cambio. Hacia que se necesita una reforma, en este Así caso, es. una reforma energética. Así es. Otro de los dilemas que se está planteando, y lo veremos probablemente el siguiente domingo en esta consulta a la que está llamando una de las fuerzas políticas, que es el PRD. De hecho, de sus 6 preguntas de la consulta, 3 empiezan con un tema fiscal. Y es otro, digamos, son los otros términos de la discusión. Aquí es un dilema que no es necesariamente el único ni el más importante, pero si hubiera que incrementar la inversión privada o pagar más impuestos, queda claramente que la gente está a favor de ampliar la inversión privada antes de lo otro. 49% así lo cree, contra 38%. Ahora, en estas últimas 2 semanas que aparecieron las iniciativas de los partidos, también aparecieron diferentes mediciones. Y yo creo que la gente se empieza a preguntar por qué varía tanto, por qué parece que en unas la gente estaría a favor de la iniciativa del presidente, en otras parecería que está en contra. Si revisamos el fraseo de estas mediciones, que creo que es donde radica esta diferencia, algunas de estas mediciones enfatizan más el proceso, es decir, cómo se haría, que es básicamente ampliar la inversión privada, y otras mediciones amplían el resultado. Estas son 2, la de mis colegas de Demotecnia y esta es de BGC Excelsior, donde si vemos aquí el dilema se plantea entre si es negativa la inversión de particulares o si esto aumenta la productividad. Aquí lo que está evaluando el público, al parecer, es más el término productividad, más allá que la inversión o la forma en que se daría este resultado. Y en esta otra medición, la pregunta es, ¿está de acuerdo con la reforma energética para modernizar Pemex? Y la Comisión Federal de Electricidad propuesta por el presidente. El nivel de acuerdo aquí es 63%, pero nuevamente tiene que ver con algo que en opinión pública se llama encuadre o framing. Aquí el encuadre es de productividad, en este es de modernizar. Y si vemos otras 2 mediciones, que es una de El Universal, que apareció también este lunes, y otra de Parametría que hemos presentado ya en este espacio, vemos que aquí la misma pregunta está poniendo más énfasis en el proceso, que es permitir inversión privada, ¿no? El término que está dominando aquí es privada y el 62% está en contra. Y lo mismo pasa en la medición de Parametría. En el fraseo está a favor o en contra de ampliar la participación del capital privado. Entonces, para explicar un poco en qué radican la diferencia en estas preguntas, son los términos que se están utilizando. En uno se enfatiza más el resultado, que es productividad y que es modernizar, y en estas otras 2 sería más una cuestión de el mecanismo, que es ampliar el capital privado. Y lo que comentas es muy importante, la forma en que se plantean las preguntas. Igual va a ocurrir el próximo domingo con las 6 preguntas de la consulta. La forma en que están planteadas las preguntas es como uno va a tener la respuesta que quieres, ¿no? Así es, así es. Son preguntas que están
escritas de tal forma que si a ti te preguntan, ¿estás de acuerdo en que Pemex pase a manos de extranjeros? Preguntas capciosas, ¿no? Exactamente, y la gente dice, por supuesto que no. Así es. Pero, pues, ¿Crees que necesita inversión? Sí. Entonces, la forma, los términos son muy importantes y eso es lo que de alguna manera orienta la respuesta que se va a obtener. Lo cierto es que la gente está involucrada, la gente está interesada en saber y en conocer sobre todo cuál es de estas propuestas, la del gobierno federal, la del PAN y del PRD, cuál de estas propuestas es la que se orientaría a un beneficio para los ciudadanos y un beneficio para el país. Y tomar en cuenta que es una discusión más bien técnica, claro, y que lo que conoce el público en general es muy poco de esos términos técnicos, y entonces nos dejamos llevar más por estos términos, digamos, de que son los que nos orientan. Y por los resultados que nos arrojan tus estudios, Francisco, yo creo que pues ahí está una vista preliminar de lo que podría ser la consulta ciudadana. Que sería otro buen ejercicio que tendríamos que evaluar referente. aquí. Gracias, explicar. Francisco. Al contrario, gracias. Buen día. Buenos días.